Hoy vengo a contarles una historia que quizás muchos de ustedes me juzgarán a mí y también a mi suegra Norma. Y es que lo que les contaré a continuación es algo muy fuerte. Pero obviamente tengo toda la autorización de mi ex suegra de contar todo lo que ocurrió durante mi matrimonio con mi exmarido, Antonio. Todo comenzó como toda una historia de amor. Conocí a Antonio un día que iba caminando por la calle. En ese momento iba a toda prisa corriendo, ya que se me estaba haciendo tarde para mi examen final de la universidad, cuando de repente choqué con un chico alto, de cabello negro, ojos también de color negros, delgado y de buen porte. Dios mío, discúlpeme señorita, qué torpe soy. Dígame, ¿la lastimé mucho?, preguntó aquel joven apuesto. No, discúlpame tú a mí, soy yo la torpe. Por andar a las carreras, no me fijé por dónde iba. Es que no me sonó la alarma, y voy tarde para un examen final de mi universidad. De verdad estoy bien, y me da mucha pena contigo. Me gustaría charlar contigo más, pero debo de correr. No quiero llegar más tarde de lo que ya estoy, dije agitada, nerviosa y algo apresurada, cuando en eso aquel joven me dijo: Mira, si gustas te puedo llevar. Aquí tengo mi auto. Yo aún no entro a mi trabajo, y es dentro de 1 hora. Anda, ven, yo te llevo. Ya que te atrasé algo por el tropezón, al menos déjame ayudarte a llegar a la universidad. ¿Qué dices? Me sonrió de una manera tan dulce que sentí que miles de mariposas volaban en mi estómago, tanto que me puse sonrojada de la pena y de lo tonta que me sentía de ver aquella sonrisa hermosa. Al final acepté que me llevara a la universidad. Durante el camino, el joven apuesto se me presentó diciéndome que se llamaba Antonio. Yo le dije que yo me llamaba Sonia. En todo el camino, Antonio y yo platicamos de todo un poco. Descubrí que él trabajaba en el hospital más grande de la ciudad como enfermero. Yo le dije de mi carrera y muchas otras cosas más. Cuando estacionó el coche enfrente de la universidad, yo me disponía a despedirme de él y pues no esperar verlo de nuevo, a pesar de que quedé flechada por Antonio, cuando me tomó de la mano y dijo: Oye, espera Sonia, me gustaría conocerte más. Me caíste muy bien. Me gustaría invitarte a salir a comer un día que no estés tan aprisa. ¿Te gustaría? Les juro que me sonrojé muchísimo, y le dije que sí, que también me había caído muy bien. Me parecía un chico muy interesante, así que le terminé dando mi número de teléfono. Al dárselo, este me dio un beso en mi mejilla, dejándome totalmente sonrojada. Él también se sonrojó. Mira, tengo prisa de verdad. Espero tu llamada, y sí acepto salir contigo. Llámame esta tarde si puedes, y nos pondremos de acuerdo. ¿Sale?, pregunté algo apresurada. Antonio me dijo que sí, que me llamaría en la noche. Yo me bajé de su coche, me fui corriendo, y al llegar a la puerta de la entrada a mi universidad, me di la vuelta para ver si Antonio seguía ahí, y ahí estaba. Él esperó a que me metiera dentro de la universidad y luego vi que se marchó. Así comenzó mi historia de amor con Antonio. Primero salimos como amigos, pero poco a poco nos fuimos enamorando. Pero qué va, yo estaba enamorada de él desde el primer momento en que lo vi, después de tropezarme con él en la calle, y creo que él sintió lo mismo que yo. Pasaron los meses, y Antonio quería que yo conociera a su mamá, la señora Norma. Él me habló de que su madre era una señora muy dulce, pero que también tenía su carácter, que ponía orden cuando no estaba algo bien colocado o limpio. Te prometo que mi mamá se va a encariñar contigo. Es una señora muy dulce. Puede que sea algo estricta con la limpieza y el orden. Le gusta mantener la casa bien organizada, pero sobre todo te va a adorar cuando sepa que sabes cocinar bien rico. Porque sí, querida, tu sazón es muy bueno, y creo que a mi mamá no le molestará en absoluto.
que admita eso ante ella, dijo Antonio, dándome un beso tierno en los labios. Yo estaba algo nerviosa. A pesar de que Antonio me habló de su madre, de ser una gran persona, pues sentía nervios de conocerla. Ya saben, ya que las suegras pueden ser algo complicaditas, pero cuando llegó el día de conocer a mi futura suegra, me di cuenta que lo que decía Antonio de su madre era real. Norma era una señora de estatura mediana, algo gordita. Le gustaba ponerse vestidos, como los que usan las señoras mayores, pero obviamente no eran ni muy cortos, ni tampoco largos. Normal, decente. Norma era de cabello negro como Antonio, ojos negros también, y tenía una sonrisa muy bonita. Ahí supe de dónde venía la sonrisa maravillosa de Antonio. Era por su madre. Mamita, qué gusto verte de nuevo. Mira, aquí te traigo a mi novia Sonia. Sonia, ella es mi madre, tu futura suegra, Norma. Mucho gusto, señora Norma. Es un placer finalmente conocerla. Por favor, dime Norma. No es necesario ser tan formal. El gusto es mío. Finalmente conocerte a ti. Antonio me ha hablado muchísimo de ti. Me habla maravillas. Sobre todo porque dice que sabes cocinar riquísimo. Recetas de varios países, ¿es verdad? Así es, Norma. Puedo cocinar comidas de otros países. Es cuestión de buscar por el internet las recetas y seguir las instrucciones. Pero también cocino las comidas típicas de nuestro país. Pues qué bien, Sonia. A ver qué día me enseñas algunas de esas recetas que aprendiste. A mí me gusta aprender a cocinar otras comidas, pero no sé andar navegando en las redes. ¿Me podrías enseñar? Mi relación con Antonio estaba maravillosa, pues mi relación con mi suegra era mucho mejor. Norma se fue convirtiendo en mi mejor amiga. Siempre me llamaba, me invitaba a su casa para tomarnos un café, o de platicar cosas de maquillajes, o de cosméticos y entre otras cosas. Poco a poco, Norma se fue convirtiendo más que una suegra, más que una amiga, era como una madre. Por si no lo saben, yo perdí a mis padres a la edad de 12 años y fui criada por medio de mi abuela materna, una señora totalmente mala, que me castigaba bien feo si no hacía lo que la canija quería. Y cuando finalmente cumplí los 18 años, me aparté de ella. Con los años mi abuela falleció, y realmente no sentí lástima por ella, porque ella no me quería. Solo me crió porque mi madre se lo pidió en vida, que si alguna vez ella falleciera, mi abuela cuidaría de mí. Como dije, con Norma todo era bonito, y me hacía sentir como una hija. Antonio, al ver que su madre y yo nos llevábamos de maravilla, fue que decidió llevar nuestra relación a otro nivel. Me propuso matrimonio ante su madre. Me puso el anillo de compromiso. Fue el día más feliz de mi vida. Tenía al novio perfecto y a la suegra que toda nuera desea tener, una de buen corazón. Unos días antes de la boda, Norma y yo platicamos de muchas cosas, pero hubo un momento serio en donde ella se me acercó y dijo: «No sabes lo feliz que me hace saber que te vas a convertir en la esposa de mi hijo. Eres una gran mujer. No cabe duda que serás la mejor esposa para él, y también serás una hermosa y buena madre cuando vengan los nietos. Solo te quiero decir una cosa, Sonia. Sabes que amo con todo el corazón a mi hijo. Lo amo de verdad. Pero tiene algunas cositas de mujeriego, como tenía mi difunto esposo. Pues dudo que lo sea Antonio, pero sí tiene su carácter. Pero si por alguna razón, ya sea por infiel o porque te llegara a lastimar, tú no dudes en venir a mí. Te prometo que yo lo voy a enderezar bien, porque a como me dolió parirlo, no me dolerá darle su buen castigo. ¿Me oyes? Me avisas si un día te hiere». Yo le di un beso en la frente a mi adorada suegra. Le dije que no se preocupara, que Antonio era un buen hombre,
que ella era una madre maravillosa, que crió a un hombre hecho y derecho. Finalmente, la boda se dio. La fiesta, pues, fue increíble. Pasaron los años, y pues Antonio y yo tuvimos a nuestro primer hijo, llamado Alfredo. Su nombre fue dado debido a que ese era el nombre del padre de Antonio, ya que su padre murió hace muchos años, mucho antes de conocer a Antonio. Nuestro matrimonio parecía ser perfecto, pero como dicen por ahí, el matrimonio perfecto no existe. Y era verdad, porque al cumplir los 10 años de casados, Antonio y yo cambiamos muchísimo. Al principio pensé que pues la rutina nos había invadido, pues Antonio comenzó a trabajar más horas. Llegaba muy tarde a la casa, ya prácticamente a medianoche. Pero una noche llegó a casa ebrio. Al verlo a la primera, pensé que era cansancio del trabajo, pero al olerlo, olía a alcohol y a un perfume distinto, un perfume de mujer. «Antonio, ¿con quién estuviste esta noche? Hueles a perfume de mujer, y no me salgas que son ideas mías, ni menos que es mi perfume, porque yo conozco el mío, y ese no es. ¿Con qué zorra me pusiste los cuernos?», pregunté muy molesta, mientras observaba cómo Antonio caminaba todo chueco por el pasillo de la casa. «Sonia, ya bájale, ¿sí? ¿De qué demonios me hablas? ¿De que sí te puse el cuerno? ¿Te volviste loca? Yo la acabo de pasar a toda madre con mis amigos. ¿O qué? ¿No tengo el maldito derecho de pasar una noche con mis amigos? ¿Vas a comportarte como toda una tóxica? Porque si es así, déjame decirte que no vas a poder. Aquí mando yo. Yo soy el que se jode todo el día tratando con pacientes de la chingada. Para que vengas tú a chingarme a mí con reclamitos, que por qué me fui con mis amigos a beber», dijo Antonio, alzándome la voz y su rostro contra el mío. Me habló como si fuera yo un rival de boxeo, como si tal me iba a dar un golpetazo en la cara. Fue tanto que me puse nerviosa, pero le dije: «No te estoy reclamando porque saliste con tus amigos. Claro, tienes todo el derecho de salir, pero no te pregunté eso. Te pregunté si estuviste con otra mujer, porque hueles a perfume de mujer, y ninguno de tus amiguitos usan perfumes de mujer, a menos que sean homosexuales». En ese preciso momento, lamenté decir eso, porque vi que Antonio no lo tomó bien. Vino y me dio una bofetada, que me dejó con la vista turbia. Sentí como si alguien me dio con un bate en la cabeza. Ese solo bofetón, eso me hizo sentir. «Fíjate a cómo te refieres a mis amigos, Sonia. Respétalos, porque ellos son incapaces de decir que eres una prostituta de la calle, como para que los llames homosexuales. Apréndeme a respetar a mí también. Yo soy el macho de esta casa. Soy el que te trae la lana. Tú aquí eres la mujer de la casa. Tu única obligación es cuidar de los niños, de la casa y de servirme como mujer. Porque si no lo recuerdas, eras la que estaba chingue y chingue que quería chamacos, cuando yo te decía que primero debíamos disfrutar de nuestra libertad y juventud. Porque mírate ahora, no puedes salir porque debes estar de mamá, cuidando de los mocosos». Sentí que me ardió en el alma que Antonio se refirió así de nuestros hijos, cuando esos niños aman a su papá con el alma, y él los veía como nada. Esa noche, Antonio me mandó a dormir con uno de los niños, lo cual me fui a la sala, y todo para no incomodar a ninguno de mis hijos, que dormían plácidamente. Y justo antes de que me lanzara en el sofá, apareció Antonio con un rostro bien serio y dijo: «Y ni se te ocurra decirle nada a mi mamá. Cuidadito me entero mañana que te fuiste de chismosa a ponerle quejas de mí, porque la verdad que ella ya no tiene derecho sobre mí, y no necesito escuchar sus sermones. Así que cuidadito te vas a buscarla o llamarla. Te estaré espiando, Sonia. Cuidadito, ¿eh?». Me sentí como una prisionera con Antonio. Este me vigilaba como un depredador. Los niños le temían,
y más bien no le importaba para nada. Me golpeaba, pero cuando venían los días festivos, en donde debíamos ir a donde mi suegra Norma, era que él se controlaba. Antonio logró manipularlo todo, e incluso los niños les decía que no debían de decirle nada a su abuela, de que él me pegaba y también a ellos, porque sí llegó a pegarles bien fuerte a mis hijos, sobre todo con mi hija mayor, Carolina. Antonio se fue convirtiendo en un monstruo. Durante las cenas, nadie podía comer hasta que él diera el primer bocado y probara que todo estaba bien cocinado. Y ni quiera Dios que él no lo aprobara. Era una chinga que me llevaba ante los ojos de mis niños. Era obvio que Antonio me estaba poniendo los cuernos con una y con otra, y no le importaba. Incluso llevaba a sus amantes a la casa. Me corría a mí y a mis niños. Nos decía que nos fuéramos por largas horas. Incluso hubo ocasiones en donde no nos dejaba volver a la casa hasta el día siguiente. Él solo me tiraba el dinero en la cara para que me fuera con los niños a un hotel y él quedarse con sus amantes en la casa toda la noche. Quizás dirán que fui una tonta que me dejé abusar por él. Muchos de ustedes dirán que, si hubiera sido ustedes, pondrían a ese hombre derechito. Pero no se preocupen, porque no lo tuve que hacer yo, sino alguien que me salvó de las garras de ese animal salvaje. Porque Antonio jamás podría con ese alguien, por respeto y porque era su sangre, y era nada más y nada menos que mi ex-suegra Norma, su madre. Un día fue que desperté a la realidad, porque lo que van a escuchar a continuación es algo muy fuerte, que siempre que lo recuerdo me duele. Me duele saber que a veces la persona que amamos y ponemos nuestra confianza sea lo más maldito que parió la vida. Pero no lo digo porque Norma era mala. No, simplemente como dijo mi suegra el día antes de mi boda, Antonio tenía algunas cosas feas de su padre, pero jamás pensé esto. Una tarde que mi hija mayor Carolina se encontraba sola en casa, estaba estudiando para su examen final, y pues mi niña era muy inteligente. Ese día me fui con sus hermanos menores al súper. Ella me rogó que la dejara para estudiar y prepararse para su examen, lo cual no le vi nada malo. La comprendí y la dejé en la casa sola. Esa misma tarde, Antonio salió temprano del hospital en el que trabajaba y se fue a beber con sus amigos. Llegó a la casa borracho, totalmente ebrio. Luego de una hora yo llegué a casa y al llegar encontré a mi niña llorando en una esquina de la cocina. Tenía su pantalón abierto, su blusa rota y tenía moretones. En ese momento sentí que el corazón se me iba a detener de la impresión. Me le acerqué a Carolina y le pregunté qué había pasado. Y lo que me dijo fue la gota que derramó el vaso y buscar ayuda de verdad. Mamá, al parecer papá salió del trabajo más temprano de lo normal y quizás se fue a emborrachar con sus amigos estúpidos. Vino a la casa bien borracho y de repente se me acercó. Me abrazó. Pensé que quizás era porque me quería dar un abrazo de padre, pero no. Comenzó a ponerme las manos en mi cuerpo. Me tocó de una manera rara y tocó mis partes íntimas. Yo me quise soltar de él, pero él me pegó y... Le dije a mi hija que no me dijera más nada, que ya comprendía a lo que se refería con todo eso. Maldito. Ese infeliz abusó de mi niña sexualmente. Su propio y maldito padre tuvo los huevos de tocar a mi niña de una manera asquerosa y abusar de su inocencia. Les juro que lloré de rabia, de impotencia. En ese instante me eché la culpa de todo. Yo era la única culpable de permitir esos abusos de Antonio hacia mí y mis hijos. En ese instante le dije a Carolina que me dijera a dónde estaba su padre, lo cual mi niña me dijo que ese maldito, después de lo que hizo, salió huyendo de ahí como todo un maldito cobarde. Yo tomé a mis niños
Y así nomás nos fuimos de la casa. Nos fuimos directamente a la policía. Pero en el camino llamé a mi suegra y le dije que me viera en la delegación, que ahí iba a escuchar todo lo que tenía que decirle. Al llegar, Norma me vio que traía un golpe en la cara, de tantos de los que me daba el maldito de Antonio. Esta al verme me dijo: «Te golpeó, ¿verdad? Pero ya vas a ver, se las verá conmigo». Yo solo me solté a llorar y le dije: «No solo es eso. Sonia, dime, ¿qué más te hizo? No solo a mí, también a los niños les pega. Pero hay otra cosa. Carolina me acaba de confesar de que Antonio abusó de ella sexualmente». «Sonia, esto es muy fuerte. ¿Estás segura de eso? ¿Te he mentido alguna vez, Norma? Pues me has estado ocultando tantas cosas que no sé la verdad. ¿Recuerdas que te dije que si una vez te hacía algo, que me dijeras? Pues no lo has hecho, sino hasta que todo se puso de color hormiga. Dios mío, ¿es en serio eso? Antonio, por Dios, no puede ser». «Abuela, es la verdad. Mi papá abusó de mí. Me tocó mis partes íntimas, que ustedes dicen que nadie debe tocarme. Me pegó y luego…». Mi suegra no pudo con todo lo que escuchó. Se arrodilló ante mi hija Carolina. La abrazó, lloró y le pidió perdón. Le dijo que ella se iba a encargar de castigar a su papá ante la ley, y también iba a recibir su merecido. Norma estaba devastada, así como mis hijos y yo. Mi hija Carolina declaró todos los sucesos. Le dijo a los policías todo lo malo que le hizo su padre, mientras los policías se quedaron asombrados. Yo también declaré, diciendo que desde hace muchos años me golpeaba, me maltrataba física y verbalmente, y ahora abusó de mi hija sexualmente. Las va a pagar, te juro que las va a pagar. Jamás lo creí capaz de eso, pero las va a pagar. Sonia, te lo juro por Carolina y por el resto de mis nietos. Ese infeliz se acordará de mí», dijo Norma, con tanto enojo y odio hacia su hijo. Yo por mi parte le dije que solo quería que lo encerraran de por vida, que Dios se hiciera cargo de él. Mas vi en los ojos de mi ex-suegra mucho rencor. Su rostro cambió a algo muy vil y diría que yo dispuesta a hacer algo. «Norma, no le vaya a hacer algo. Deje que lo agarre la policía. En la corte él recibirá su merecido, una condena de por vida», dije mirando fijamente a Norma, que tenía la mirada totalmente fría. Estaba bien pensativa, mas ella respondió: «No, Sonia, eso que le hizo a Carolina, lo tiene que pagar bien caro. Normita, por favor ya déjelo así. No pienso vengarme de él. Yo no soy de esas personas que les gustan las venganzas. Pienso en el bien de mis hijos. No quiero pagar un karma y que uno de mis niños sean los que paguen por mis errores. Por favor». Norma solo me miró muy seria, pero nunca la había visto con una mirada tan seria y fría. «No, Sonia, tú no harás nada, porque la que lo hará soy yo. No te preocupes. Tú tienes todo el derecho de huir de aquí e iniciar de nuevo con tu vida. Yo me encargaré de que Antonio pague por lo que le hizo a Carolina, a su propia hija. Le voy a dar un verdadero castigo». Les juro que jamás había oído hablar de esa manera tan decisiva y fría a Norma. Parecía ser otra persona. Yo comencé a tenerle miedo, mas le dije que dejara todo en paz, pero ésta dijo: «Sonia, tú vete a ser feliz con tu vida y los niños. Yo me ocuparé de Antonio. Yo soy su madre. Yo lo parí. Me dolió parirlo, pero también me dolerá lo que le voy a hacer, porque tipos como Antonio no deberían de seguir respirando el aire de este mundo», dijo dando la vuelta y marchándose de la delegación. Yo solo pensé en lo peor, que Norma podría matar a su hijo a sangre fría. Se veía decidida a hacer lo que sea, con tal de que Antonio pagara las consecuencias de sus actos, y de una forma muy mala.
A la semana dieron con Antonio. Fue arrestado. Cuando me informaron y al llegar a la delegación, Norma ya estaba ahí. Ella, al ver a su hijo, se abalanzó sobre él y le pegó una bofetada tan duro que pensé que le arrancaría la mejilla con la fuerza que le dio. Eres un hijo de la chingada, idéntico a mi difunto esposo, pero las vas a pagar muy caro, Antonio. De mí te acordarás y me vas a pedir clemencia. Pero ¿sabes qué? No tendré compasión de ti, porque si no la tuviste con tu hija, con tu propia sangre, menos yo. Qué decepción más grande y podrida siento dentro de ti. Jamás te creí capaz de hacer algo así. ¿Cómo pudiste? ¿En qué fallé yo como madre? Yo jamás te enseñé a ser un maldito desgraciado. No sabes cuánto odio siento por ti. Ojalá te pudras. Antonio solo agachaba la cabeza y lloraba mucho. Al percatarse de que estábamos ahí Carolina y yo, este nos miró y dijo: Carolina, hija, lo siento mucho. Soy un canalla. Me merezco un castigo por todo el daño que te hice. Perdóname. Claro que recibirás tu merecido, y yo misma me encargaré de que así sea. No tienes que pedir perdón de nadie, dijo Norma, marchándose nuevamente. Mas Carolina le dijo a su padre que lo perdonaba por todo el daño hecho, y que iba a orar por él, para que Dios se apiadara de él. Yo por mi parte no dije nada, solo tomé a mi hija y nos marchamos. En la corte declaramos todos los abusos que Antonio nos hacía, los golpes, los gritos, la manipulación de él, de sus amantes en la casa que él llevaba, del abuso hacia mi hija mayor, de todo. Al final, Antonio fue declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua. Mis hijos y yo nos mudamos a otra ciudad. Por un tiempo perdí contacto con Norma, pero un día me la iba a encontrar, y en el lugar que jamás me imaginé encontrarla. Una mañana me llamó y me pidió que fuera al cementerio de mi antigua ciudad, y ahí la vi, sentada en una silla, vestida toda de negro, sin ningún tipo de emoción o angustia. Ahí me di cuenta de que Antonio, el hombre con el que me tropecé en la calle, de quien me enamoró, me conquistó, me hizo feliz, me dio a mis 4 hijos, y el que con los años me engañó, lastimó a mis hijos y a mí, estaba muerto. Al ver a Norma sentada, me senté al par de ella. Solo puse mi vista al frente y vi el ataúd de Antonio cerrado. En el aire en aquel cementerio era denso, frío y muy silencioso. Ya no tiene nada de qué preocuparse, Sonia. Ya acabó todo. Tuve que hacerlo. No quería, pero Antonio me volvió loca. Sobre todo por lo que le hizo a Carolina. No era justo. ¿Quieres saber realmente lo que hice con Antonio?, preguntó Norma, fría y quieta. Yo solo agaché la mirada y no respondí. He condenado mi vida al infierno, pero lo justo era terminar con él. Hice un trabajo de brujería para matarlo. Hice un pacto con el diablo. Ofrecí mi alma, a cambio de que le diera un castigo severo por lo que le hizo a Carolina, y se cumplió. Los guardias de la prisión me dijeron que el día que lo hallaron muerto en su celda, que Antonio veía demonios, oía voces que lo acechaban día y noche. Le decían que en el infierno le harían lo mismo que le hizo a Carolina, a su propia hija. Dijeron también que los prisioneros, al darse cuenta de las verdaderas razones por las cuales Antonio estaba en la prisión, estos no tuvieron piedad de él. Abusaron de él sexualmente y luego lo golpearon hasta matarlo. Todo esto porque yo así lo deseé. Soy la única responsable de todo lo malo y vil que le ocurrió a Antonio, porque al final yo lo parí y pues tenía derecho de acabarlo. Sé que esa venganza con brujería te sonará estúpida, que no debía haberlo hecho, pero lo hecho está y no hay vuelta atrás. Tarde o temprano pagaré la deuda que hice con los demonios. Pronto vendrán por mí.
Eres libre, Sonia. Pero quiero que me prometas algo antes de que te vayas. Que al próximo hombre que intente, aunque sea ponerte solo un dedo, tú te irás de su lado. No permitas que siga esta maldición que Antonio te hizo en el pasado. Por favor, prométeme que nadie lastima a tus hijos, y menos a ti. Prométemelo. Yo solo le dije a Norma que sí, mas ella solo me dio un abrazo, y entre mis brazos, ella soltó un llanto. Lloró la muerte de su único hijo. No podía creer que el odio que Norma sintió por su hijo la cegó por completo. Le endureció el corazón. Norma con los años falleció debido a su avanzada edad. Hoy soy casada con un buen hombre que ama a mis hijos. Yo realmente espero que Antonio y Norma puedan descansar en paz, aunque sé que no será así. De seguro ambos están recibiendo un verdadero castigo.